El gobierno de Pedro Castillo ha iniciado, y conjuntamente con él, la declaración de estado de emergencia para la educación a nivel nacional. ¿Qué implica declarar en situación de emergencia el Sistema Nacional de Educación? ¿Qué rol tendrá la innovación tecnológica como un instrumento para superar este enorme reto, tanto a nivel de los contenidos a entregar a los estudiantes como el rol de los maestros respecto de este desafío? Acompáñanos hoy en Ruta CTI a una charla con Juan Cadillo, el nuevo ministro de Educación, además promotor de la innovación tecnológica dentro del magisterio. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Ruta CTI, nuestro programa de divulgación científica y de tecnología en la República y su plataforma RTV. Hoy, como hemos anunciado en la introducción, vamos a conversar con Juan Cadillo, que es el nuevo ministro de Educación y quien tiene ahora un enorme reto, que es enfrentar la situación de urgencia, de crisis en la que se encuentra la educación en el país a consecuencia de la pandemia. Pero además Juan es un innovador, es un maestro que ha sido premiado varias veces por utilizar metodologías que implican el uso de tecnología, no necesariamente de primera gama, sino sencilla, que ha ayudado mucho en sus procesos de aprendizaje a los alumnos que él ha tenido. Así que bueno, además queremos invitarlos a ustedes, como siempre, a participar del programa con una encuesta. Lo que queremos es saber su opinión acerca de si ustedes consideran que vamos a mejorar en educación con el nuevo gobierno, ¿no? Considerando que ya se ha indicado, como hemos indicado, que el presidente Castillo ha indicado que el Sistema Nacional de Educación está en emergencia. Vamos a tratar de entender exactamente qué significa eso y qué rol va a jugar la innovación tecnológica para ello. Entonces vamos a dar la bienvenida al ministro de Educación, Juan Cadillo. Bueno, voy a tener la tranquilidad la confianza de llamarle Juan porque lo conozco de otros ambientes. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Maite, encantado de estar en tu programa y un saludo para todos y todas. Juan, estábamos hablando ahora al comienzo que se ha indicado que el Sistema Nacional de Educación, la educación en el Perú está en una situación de emergencia, que es obviamente consecuencia de la pandemia. En ese contexto, ¿qué rol va a tener la innovación tecnológica como instrumento que nos permita superar esta crisis? Bueno, la tecnología por lo general cumple un aspecto de, hacemos la comparación, que es el habilitador de diferentes tipos de competencias. En ese sentido es muy importante reconocer que cada vez necesitamos más de la tecnología, y lo hemos visto en el aprendizaje a distancia, aprendizaje remoto, y en los mecanismos para justamente poder llegar a los estudiantes. Y en ese sentido, pues tenemos que ver varios elementos dentro de este puzzle que habilitan la tecnología para desarrollar nuevos aprendizajes. En primer lugar está la conectividad. Segundo elemento está la propia infraestructura y equipamiento que hay que ofrecer a los estudiantes. Luego, en la tercera capa, vamos a tener los elementos formativos que son requeridos, los contenidos, los videos, el material didáctico, etc. Y por último, vamos a ver que todos esos elementos tienen que ser usados para justamente producir soluciones que permitan responder a las necesidades de nuestra población. Y en torno a ello, pues hay que actuar en todos estos niveles. Exactamente, Juan. Y ahora que hablamos de procesos de aprendizaje, la digitalización como una tecnología específica, ¿de qué manera está impactando en las formas de aprender en el Perú? No sé si es igual la situación cuando hablamos del mundo urbano respecto del rural, tú que tienes experiencia en ambos mundos. ¿Cómo ha impactado lo digital en nuestros procesos de aprendizaje? Lo digital ha creado una enorme brecha de aprendizaje, eso hay que ser conscientes. Es obvio que aquellos que tienen mejor conectividad, más equipamiento y disponen de maestros que puedan desarrollar este proceso de ida y vuelta de la comunicación con los estudiantes, pues no se ha perdido tanto los aprendizajes. Mientras en el caso de aquellos espacios donde no existe adecuada conectividad, pues el proceso puede ser solo de ida, es decir, tenemos un conjunto de estudiantes que ven la televisión, escuchan la radio, o algunos que logran comunicarse con sus maestros mediante WhatsApp. Por lo general tienden a tener un proceso más
orientado solo a recepcionar y tratar de hacer algo, mientras que en aquellos espacios donde hay este proceso bidireccional, en realidad el aprendizaje es muy rico, ya depende de la capacidad del maestro para orientar este tipo de aprendizaje, de investigación, el pensamiento crítico y otros elementos más que en realidad enriquecen y complementan las estrategias educativas. Uh-huh. Y justamente hablando de los maestros, Juan, durante la pandemia, o sea, han tenido un rol clave, pero además en las casas los papás han tenido también un rol protagónico. Hasta cierto punto es como que ha sido la extensión de la escuela en la casa debido a lo digital. ¿Qué nuevas capacidades están preveyendo ustedes desarrollar en los maestros y no sé si también en los cuidadores o las personas que están en las casas para acompañar el proceso de aprendizaje en un entorno digital? Mira, en realidad hay que felicitar a los padres de familia que se han convertido en los aliados de los maestros y aquellos padres pues, que han cumplido, padres y madres, que han cumplido un rol fundamental y clave con los más pequeños y también en el seguimiento de los niños y de los adolescentes. En este sentido, nosotros tenemos que ser conscientes que el primer paso fue el de manejar adecuadamente las tecnologías. Pero una vez que nosotros empezamos a manejar adecuadamente las tecnologías, tenemos que buscar qué elementos diferenciadores tienen estas tecnologías. Eso implica, por ejemplo, si nosotros logramos desarrollar este proceso, por ejemplo, mediante Zoom, poder utilizar la pizarra compartida, poder utilizar los archivos compartidos, también la posibilidad de formar equipos de multitrabajo, multitask, también a la vez, y vamos a ir evolucionando. Pero a la vez también el uso ya de estos recursos de una mejor manera, tanto por el maestro como los estudiantes, abren posibilidades a nuevas estrategias formativas. Y estas estrategias formativas están, por ejemplo, relacionadas a que los estudiantes puedan relacionarse con otros estudiantes, con otro tipo de profesionales, donde, por ejemplo, los padres de familia de diferentes áreas pueden complementar lo que el profesor está enseñando. La posibilidad de entrevistar a otras personas, que pueden ser historiadores, pueden ser personas que se dedican a la agricultura, es decir, la estrategia empieza a enriquecerse. Y si nosotros seguimos mejorando estas estrategias, en realidad se puede producir un proceso revolucionario, donde, por ejemplo, podríamos experimentar que ya el maestro no esté ubicado necesariamente en nuestro país, sino puede ser un maestro internacional, que puede tranquilamente trabajar con un conjunto de adolescentes y generar dinámicas, por ejemplo, de trabajo compartido, de investigación, de difusión, incluso de la posibilidad de negocios también a través de estos medios, negocios digitales. Y mira, todo empieza, pues, obvio, por la primera capa, ¿no? Es el manejo de la tecnología y en función de ello el maestro empieza a innovar los procesos. Por lo general, nosotros todavía en nuestro medio consideramos innovación como el hecho de tener un nuevo dispositivo electrónico o un nuevo programa que podemos usar dentro del aula. Prácticamente eso no es innovación. Innovación se da cuando empezamos a generar nuevos procesos utilizando como habilitadores, estas nuevas herramientas que dan cada vez mayor funcionalidad. Y acordémonos que cada vez la tecnología va evolucionando, tenemos estos cascos en 3D que nos permiten manipular incluso mediante sensores, como si estuviéramos operando a un paciente o manipulando una determinada máquina. Entonces, si nos damos cuenta, estos recursos permiten desarrollar otra forma de enseñanza. Pero para ir construyendo estos elementos hay que entender que es un proceso evolutivo el que tenemos que desarrollar. No es que vamos a dar un salto de simplemente aprender a utilizar la computadora a entrar ya a espacios donde se generan nuevas estrategias educativas. Eso es un proceso lento y que tenemos que tomar conciencia de que tenemos que transcurrir. Gracias a la experiencia de otros países y dentro de nuestro país también, podemos hacerlo mucho más rápido. Y eso es lo que queremos hacer. Y dices bien, Juan, que es un proceso evolutivo porque hay que ser también claros en esto. En anteriores gestiones en el Perú y en el mundo, en verdad, la aproximación de lo digital al mundo del aprendizaje, la educación ha estado muy vinculado con los dispositivos, ¿no? Desde que Nicolás Negroponte en el MIT hablaba de las One Laptop per Child, una computadora por niño, se creía que lo importante era el dispositivo y no necesariamente la dinámica entre
el sujeto, en este caso el niño, el que está aprendiendo, y el dispositivo. En el caso de ustedes, ¿de qué manera van a tratar de desarrollar esos nuevos procesos? ¿Hay alguna experiencia ya sistematizada? ¿Cuál ha sido el rol del FONDEP durante todo este tiempo? Y tú has estado muy vinculado además con el FONDEP. Mira, el elemento clave es creer que sí podemos. Y en ese sentido, los maestros, a través justamente del FONDEP, hemos podido observar este proceso creativo. Desde cuestiones muy sencillas de utilizar los mismos procesos para llevar o fotocopiar un nuevo material y poder distribuirlo a los estudiantes, hasta la creación y uso de aplicaciones. Por ejemplo, hay experiencias en Piura, donde un grupo de maestros, y una maestra muy interesada, ha creado su propia aplicación para los celulares y empezaba incluso a transmitir sus clases utilizando su propia aplicación. Y este elemento de poder creer que sí podemos es la clave de cualquier proceso de innovación. Por lo general creíamos, y yo también cometí ese error hace varios años, de que simplemente obtener más recursos, obtener nuevas tecnologías era lo que se denominaba innovación en el área educativa, ¿no? O sea, la posibilidad de tener una pizarra electrónica, la posibilidad de tener celulares, de poder tener tablets. Pero cuando te das cuenta que una vez que obtienes estos recursos, luego te preguntas, ¿y cómo los utilizo efectivamente? Por eso te decía que el componente tecnológico es un habilitador para nuevos procesos. Es obvio que si no tienes estos dispositivos, no vas a poder hacer una innovación que sea mucho más orientada al uso de estos recursos, ¿no? Primero, como te decía, es la capa tecnológica, pero también sobre esta capa tecnológica, a veces en nuestro país todavía tenemos el trabajo muy individual. Es decir, necesitamos formar redes de maestros, y cuando se forman estas redes de maestros, el trabajo se potencia, de tal manera que lo que tenemos que tener en cuenta es la posibilidad de que los maestros compartan, y para ello necesitamos un buen sistema que aliente ese proceso. Y afortunadamente la tecnología puede ayudarnos. Por ejemplo, en el FONDEP empezamos a mapear cada uno de estas innovaciones que se daban. También creamos un sistema que permitía que los maestros sistematicen su experiencia, y lo más importante es aquella persona que podía observar la experiencia, podía comentar sobre la experiencia y podía decir que efectivamente podía usar la experiencia y ofrecía una nueva versión de la experiencia, ¿no? Entonces, en realidad lo que queremos es que hay este proceso de retroalimentación, de mejora, y no simplemente, como muchas veces ha sucedido en el plano de los proyectos de innovación, es que pareciera que cada vez se innova sobre lo mismo, es decir, con la misma calidad, es decir, todos empezarían a tener un mismo techo, ¿no? Y lo que se ve es que un proyecto de hace 5 años se vuelve a reinventar, se reinventa la rueda y se ve 5 años después, y casi sin ninguna mejora cualitativa. Entonces lo que queremos es obviar ese elemento, de tal manera que, teniendo sistematizado y mapeado cada una de las innovaciones, los maestros puedan coger esas innovaciones y saltar un paso más, subir dentro de esa escalera de la calidad en ese proceso, teniendo en cuenta lo ya creado. Todo esto parece de verdad muy sofisticado, ¿no, Juan? Pero la verdad, como tú has indicado, es que el FONDEP, que es el Fondo Nacional para la Innovación Educativa, si no me equivoco en el término, ya tiene un expertise. O sea, en el interior del Perú ya se estaba haciendo innovación a nivel de maestros, incluso, como has mencionado, con instrumentos sencillos, con tecnología intermedia. Sin embargo, el asunto del acceso a Internet se ha convertido en un tema crítico, porque los contenidos hoy día, sean propios o de fuera, se trasladan o se transmiten por ahí. ¿Qué estrategia estás pensando tú se puede desarrollar en el periodo que te va a tocar tener el Ministerio de Educación a cargo para tratar de salvar este gran problema que en verdad ha sido trágico en muchos casos? ¿Hay alguna estrategia que estás pensando de desplegar o mejorar la que ya existe en el caso de que exista una? Mira, nosotros hemos pensado en varias capas que tenemos que ir avanzando. Hablo de las capas porque me permite distribuir el modelo de lo que queremos desarrollar. En primer lugar está la fase comunicación, de ampliar la red, ¿no? Y para ello tenemos que trabajar con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de tal manera de poder, por ejemplo, usar la red dorsal, también crear o buscar los diferentes programas para ampliar la cobertura del Internet. Tenemos o sabemos que existen proyectos para
ampliar, por ejemplo, el Internet en plazas, hay que utilizar estos elementos, por ejemplo. También la posibilidad de unirnos a través de las inversiones, tanto en las regiones, por ejemplo, a través de diferentes fondos de minería, coger también o enlazarnos con las municipalidades y las regiones, de tal manera que podamos ampliar la cobertura en todo nuestro país. Desde el Ministerio de Educación, pese a que el profesor Castillo pueda anunciar la mejora de los presupuestos, siempre estos van a ser insuficientes con la enorme demanda que existe por conectividad en nuestro país. Entonces, la idea es trabajar conjuntamente con las regiones, con las municipalidades, bajo un enfoque multisectorial, de tal manera que tengamos, en primer lugar, mayor cobertura y el segundo elemento, mayor velocidad. Es decir, no es suficiente la cobertura porque, por ejemplo, un Zoom con baja velocidad simplemente no se cumpliría el objetivo, por ejemplo. El segundo elemento está relacionado a la dotación de este equipamiento. Y este equipamiento, pues, en primer lugar, como Ministerio de Educación, es ofrecerlo a las escuelas. Pero también hemos pensado en que en realidad, si queremos hacer una transformación digital, lograr competitividad digital, que es el término que nosotros queremos que se maneje en torno a la educación, es que todas las personas tengan estos dispositivos, pero no dispositivos solo en el sentido del consumo. No es suficiente con que tú tengas un celular y veas los videos y aprendas casa, sino tengas la capacidad de tener dispositivos que te permitan producir contenido y más adelante producir programas y escalar en realidad en la complejidad digital, que implica pues utilizar Internet de las cosas, crear aplicaciones y otros elementos más. Y sobre eso nosotros también hemos pensado en una escuela mucho más abierta a través de los centros comunales digitales. Utilizar las escuelas como espacio abierto dentro de este marco del PEN, Proyecto Educativo Nacional, donde en realidad estos centros comunales sirvan a las escuelas en un primer momento, pero también a la vez puedan servir a la educación a lo largo de la vida. Es decir, sean una especie de Fab Lab dentro de fabricación digital con impresoras y otros elementos bajo un concepto STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Pero bajo una versión más local, más peruana. Tenemos, por ejemplo, la experiencia de los clubes de madres. Entonces, lo que nosotros deseáramos es que estos centros comunales que funcionarían dentro de las propias escuelas, pues vayan las madres a conversar, pero sus hijos también empiecen a trabajar, por ejemplo, sobre la materia digital, y sean los hijos los que enseñen a los padres, por ejemplo, a utilizar los recursos tecnológicos de una mejor medida, pero a la vez también poder utilizar estos elementos de avanzada tecnológica. En una tercera capa, estamos pensando en toda la oferta formativa que deberíamos tener. Entonces ahí la existencia de la creación de un instituto que absorba, por ejemplo, el Aprendo en Casa como una primera medida, pero también realizar todo un mapeo de las experiencias educativas que tiene nuestro país. Si nosotros quisiéramos solo hacerlo con el Ministerio de Educación, nos vamos a demorar demasiado tiempo en producir 10 o 15 cursos durante un año, que sería muy ínfimo, habiendo tanta oferta formativa que se ha desarrollado a través de diferentes organizaciones y se ha visto, ¿no? Pero a la vez también no solo cerrarnos a lo nacional, sino también coger lo internacional. Entonces hay ofertas de grandes empresas, de cursos complejos orientados a jóvenes, adolescentes, también de preparación mucho más sofisticada para profesionales. Entonces, ¿por qué no absorber toda esa oferta formativa mediante algún tipo de convenio? Y hay muchas organizaciones que lo han ofrecido incluso al Ministerio de Educación de una manera totalmente gratis, curar todo eso y pintar toda una oferta formativa de una educación híbrida. Sería un instituto de educación híbrida que se validaría justamente a través de estos centros comunales digitales y tener diferentes tipos de centros comunales dependiendo del espacio donde se encuentran, y también a la vez enlazar a los institutos y a las universidades, ¿no? Teniendo en cuenta la idea de crear centros mucho más complejos, utilizando adecuadamente los recursos que tiene el Estado, ¿no? Por lo general siempre pensamos en crear espacios como, por ejemplo, un estadio que debería tener ese tamaño, pero si ubicamos en las ciudades nos va a ser muy complejo. ¿Por qué no utilizar, hacer convenios con las universidades o con los institutos, ¿no? Y de tal manera que la idea es que estos centros comunales estén abiertos, por ejemplo, por las noches, sábados y domingos, para que cualquier persona, dependiendo del curso formativo, pueda asistir y certificarse.
La otra idea es que el Ministerio de Educación siempre le va a faltar el dinero para, por ejemplo, garantizar guardianía para estos centros comunales. Entonces hay que trabajar con las regiones, hay que trabajar con los municipios, con los presupuestos que tienen para que puedan, por ejemplo, ofrecer o complementar con guardianía. También de repente para que puedan ayudarnos con la contratación de maestros y a la vez desarrollar toda una oferta de voluntariado para que aquellos profesionales puedan trabajar también enseñando lo que saben, ¿no? En estos centros comunales, porque al final debe ser un espacio vivo, ¿no? Y como Juan, bueno, sí, adelante. No, disculpas, continúa por favor para cerrar. Y como elemento final, o sea, hay que correr por todas estas capas, que es enlazarnos rápidamente de manera intersectorial para poder hacer un mapeo de qué es lo que necesitan las regiones. No es cuestión simplemente de que yo diga, necesitamos sobre inteligencia artificial, pero ¿qué tipo de inteligencia artificial? ¿Qué tipo de Internet de las cosas? ¿Qué tipo de riego tecnificado? ¿Dónde podemos influir con estos centros comunales? ¿Cuál debe ser la orientación? Y para ello, a veces te pareciera que el ministerio tiene que regirlo todo, lo conoce todo, y en realidad esta tiene que ser una oferta constructiva con los gobiernos regionales, con las municipalidades, de tal manera que en realidad se pueda responder a las necesidades locales, ¿no? De forma que simplemente no porque se nos ocurrió a nosotros empezamos a formar un tipo de profesional, sino también tenemos que ir al sector privado para que nos diga cuáles son sus necesidades en este campo y en realidad tener una visión no solo de los 5 años, sino una visión mucho más larga, de tal manera que sea algo sustentable en el tiempo. Perfecto, Juan. Mira, escuchándote me queda clarísimo que tienes todo programado, o sea, hay una gran planificación de lo que hay que hacer. Entonces, lo que se cae de Maduro, la pregunta es, entonces, ¿qué significa estar en una situación de emergencia? ¿Qué ha entendido el gobierno por esta situación? ¿Por qué se ha declarado en emergencia el Sistema Nacional de Educación? Si bueno, en todo caso, ¿cómo lo entiendes tú? Mira, en primer lugar, tenemos que ver el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico, hemos revisado el Ministerio de Educación, en realidad se basa para decir que hemos bajado con respecto a algunos indicadores de calidad educativa en lo que ha sucedido en otros países. Ya la propia UNESCO, el Banco Mundial ha hecho unas corridas, unas simulaciones de cuánto afecta el cierre de las escuelas. Y por lo general en otras realidades, pues el cierre en las escuelas no ha sido tan dramático. Pero eso sí ha sucedido en nuestro país por los factores que ya conocemos, ¿no? Que efectivamente nuestro sistema de salud pues no pudo responder a la gran demanda y hubo demasiados muertos, ¿no? Y demasiados afectados también. En ese sentido, nosotros entendemos por emergencia como la posibilidad de dirigir políticas orientadas a remediar parte de estos problemas y eso implica presupuestos y también aspectos administrativos y aspectos pedagógicos, ¿no? En estos aspectos de presupuestos que son a veces los más difíciles, porque no es solo decir que vamos a tener más dinero, sino a la posibilidad de poder gastar ese dinero. Y acá tenemos grandes problemas porque históricamente, no es solo de esta gestión, sino históricamente la gestión en el campo educativo no gasta los presupuestos asignados. Y ahí tenemos que revisar cuáles son los cuellos de botella y sobre esos elementos también, lamentablemente este proceso de transferencia se demoró demasiado en poder iniciarse y ahora ya tenemos hasta agosto, por ejemplo, para meter qué es lo que queremos con respecto a la nueva educación en el 2022. Mira que es un aspecto del que estamos hablando y eso implica pues que a veces no se le puede contestar a la prensa muchas cosas que nos preguntan porque primero hay que reconocer todos los elementos que nos están faltando y también es un proceso comunicativo. ¿Y a qué me estoy refiriendo con proceso comunicativo? Existe profesionales dentro del Ministerio de Educación que tienen que entender nuestra lógica y qué es lo que queremos, y ese proceso recién lo estamos iniciando. Y mientras hay ese proceso de convencimiento de lo que quieres, luego los técnicos lo tienen que aterrizar en indicadores, en propuestas, en sustentación técnica que tiene ya que correr para justamente armar este nuevo presupuesto. Pero a la vez
también tenemos que trabajar hasta la quincena sobre cómo podemos modificar algunas cosas para los presupuestos de este año, en lo que se pueda mover para poder aprender, por ejemplo, para poder mejorar el aprendo en casa, si es que tuviera que mejorar, para garantizar también el servicio y también para la posibilidad de reanudar, tal como se ha estado pensando en las escuelas rurales, seguir avanzando, ¿no? Dependiendo también de la evolución de la pandemia y de la tercera ola, ¿no? Entonces, en realidad es un enorme reto. Y lo otro es la propia coordinación con las regiones. Y eso implica que las regiones ya vienen funcionando, no ha habido un cambio, pero ellos tienen bastantes demandas y hay que atender estas demandas. Y a la vez pareciera que uno se tiene que dividir con todo el equipo que recién está ingresando en varias partes para poder responder a cada una de las necesidades, que no solo son estos elementos, sino también a personas que se nos acercan con N soluciones. Y entonces ahí, en realidad, lo que nosotros buscamos como parte de la innovación es abrir todo un sistema de gestión del conocimiento que permita que todas las personas de buena voluntad y organizaciones puedan enviarnos sus propuestas y en realidad tener un banco de propuestas que más adelante, dependiendo del tiempo que nos dé, podamos revisar, ¿no es así? Y poder ver su factibilidad, porque no hay otra forma de escuchar a todos. Estupendo, Juan. Quiero agradecer muchísimo por tu participación y antes de cerrar este programa, compartir contigo los resultados de nuestra encuesta. Vamos a ver qué piensa la gente que nos ha estado viendo. Si ellos creen que la educación va a mejorar en este gobierno, hay un 80% que cree que sí. Wow, Juan, hay mucha expectativa. Y un 20% piensa que no. Entonces, en verdad, como he dicho, hay mucha expectativa. Creo que en verdad al menos desde el punto de vista del planeamiento, veo que está muy bien definido lo que se quiere hacer y nada, desearte muchísimo éxito a ti y a tu gestión, porque de eso también depende el futuro del Perú. La educación es la llave de crecimiento de las personas, pero además de desarrollo y progreso. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Maite, y ten la confianza de que vamos a hacer todo lo posible por tener la mejor educación de Latinoamérica. Estupendo. Y hasta otra vez. Muchas gracias. Adiós. Gracias a ti. Chao. Bueno, y entonces es esperanzador saber que tenemos como ministro de Educación alguien que es un maestro, pero que además entiende muy bien la lógica de lo digital y que esto es un proceso evolutivo, en efecto. No se puede atacar de todas las formas a distintos grupos de personas, de maestros y de niños, y entender que en verdad al final del día lo más importante no es la tecnología, sino lo que pasa con la tecnología y con nosotros. Y este programa está orientado a eso, a entender cómo es que la tecnología afecta a nuestras vidas para bien. Nos vemos en una semana más. Ojalá puedan compartir este programa porque ha estado muy interesante. Nos vemos.